ancestral y lo democrático. En vista de que la investigación que yo vengo haciendo viene ya de muchos años atrás, mi interés es conocer la ciencia ancestral, vengo trabajando en eso, y a partir de este análisis que vengo haciendo, voy a tratar de enfocar el tema de la democracia. ¿Cómo entenderíamos los pueblos ancestrales o cómo entenderían los pueblos ancestrales esto que hoy llamamos democracia? Permítanme comenzar. Para entender esta diferencia entre lo que es, lo que hoy en día tenemos como una especie de contraposición, inclusive hasta en muchos casos como de crisis existencial, entre lo que era la vida de nuestros antepasados y la vida que después llegó con la colonia. Hasta el año 1514 se había establecido una verdad absoluta que para la ciencia estaba inclusive documentada, y era la cosmovisión europea que estaba basada en que la Tierra era el centro del universo. Stephen Hawking, más adelante, en su libro La historia del tiempo, habrá de mostrar más claramente esta estructura del universo que obviamente en el año 1514 se había derrumbado por la mirada objetiva más real de la ciencia. Fíjense acá, la Tierra es el centro del universo, después venía la Luna, el Mercurio, Venus y el Sol inclusive, con Marte, Júpiter, Saturno, giraban alrededor de la Tierra. Ese era el pensamiento científico, de hecho era una verdad desde ese punto de vista, y que además, a carencia de saber qué hay más allá, a estas alturas pues se pensaba que la iglesia dijo está Dios, luego dijeron aquí abajo está el diablo, pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué es lo que ocurre cuando los pueblos en Europa empiezan a creer que eso es verdad? Empiezan a construir su vida a partir de esas verdades. Y aquí aparece el otro elemento que después va a marcar la historia de la humanidad. Esto que le llamamos el tiempo lineal a partir de la numeración lineal, y vamos a ver tres aspectos fundamentales. La primera tiene que ver con la numeración. Esto que nosotros aprendemos en la escuela hasta hoy en día, la numeración que parece ser tan inocente, que vamos a ver que no había sido tan inocente. Se nos ha enseñado y se ha enseñado que el 0 es el centro y que los números positivos van hacia la derecha y los números negativos van hacia la izquierda. Por tanto, a partir de esa creencia y de ese hecho matemático, muchos creen que el usar la derecha es algo correcto, es algo que sirve, es algo positivo, y muchos por eso van a decir, pues siempre hay que hacer con la mano derecha todo, ¿no? Y luego van a catalogar que al lado izquierdo va a estar todo lo negativo. Entonces, esto va a marcar la vida cotidiana, inclusive en nuestros tiempos. Fíjense que en educación, que es otra de las áreas donde manejamos, la educación se nos ha implementado a partir de que la mano derecha debe ser la que escribe y no la mano izquierda. De hecho, ahí hay una historia bastante larga de cómo se ha impuesto el escribir con la mano derecha, ¿no es cierto? Y nuestros pueblos utilizaban ambas manos. Pero ese hecho inocente ahora nos va a permitir ver algo más. La historia de la humanidad ha de marcarse también en el calendario a partir de un 0 por el centro. Y este 0 va a marcar el nacimiento de Cristo. A partir del nacimiento de Cristo, nosotros hasta hoy en día decimos después de Cristo, cuando empezamos a marcar igual todo lo que va a ser los años sucesivos hasta nuestra época. Si hablamos 2023 es porque el punto de partida es el nacimiento de Cristo. Ahora, en el caso de ir hacia atrás, después del 0 hacia la izquierda, decimos antes de Cristo. Esto ha marcado la historia de la humanidad. Hasta hoy en día eso es vigente. Por eso es que nosotros tenemos problemas de cuando hablamos del Año Nuevo Aymara, por ejemplo, estamos queriendo saber cuántos años es, cuál es el problema. Este es el punto de partida que marca esa interrogante que hasta hoy en día no sabemos esencialmente cuánto es. Pero no solo queda ahí.
El siguiente ha de ser marcado por la conquista. Y la conquista va a marcar otro aspecto importante que también en este caso, va a definir lo que serían los gobiernos y los no gobiernos. La conquista del Tahuantinsuyo, desde ese punto de vista, vamos a asumir también que es el punto cero. Ese punto cero, que es de donde Guamán Poma de Ayala en su texto, y cabalmente el texto de Guamán Poma de Ayala dice que es nueva, es decir, aquí viene un borrón y cuenta nueva. Un nuevo conteo, es decir, una nueva historia. Y algo más que hasta hoy en día va a marcar nuestra vida. Primero, el término bueno o bien, que viene a partir de la Iglesia Católica, y lo que va a incidir en los pueblos. A partir de eso, todo lo que se va a llamar la conquista, la colonización, y lo que hoy en día llamaremos las repúblicas y todo lo demás, que sería el gobierno. Todo esto marcado en una mirada a partir de todo lo positivo. Entonces, la nueva crónica y buen gobierno, establecida y dibujada en este texto que hizo Guamán Poma de Ayala, va a marcar ese nuevo horizonte. Porque lo que ha sucedido hasta antes de la colonia no va a ser reconocido ni como nuevo, ni como crónica, ni como bueno, ni como gobierno. Por tanto, se le va a llamar al habitante de estas tierras como seres no gobernados, porque vamos a ver más adelante que nuestros ancestros no conocían el término de gobierno. Entonces, como ellos no conocían el término de gobierno, porque ahí vamos a ver la estructura de gobierno y la estructura de lo que eran las responsabilidades en nuestros pueblos, es ahí donde va a aparecer un término que hasta hoy en día cuesta mucho estudiarlo, y es esto que el español va a decir, el indio, es decir, el ser humano que no tiene Dios. Y a partir de esto hay otro debate que dice que la discusión de quién tenía alma en Europa, y hasta antes de la colonización y después de la colonización, el gran debate de quién tenía alma. Entonces, ¿y quién no tenía alma? Pues no tenía Dios, y si no tenía Dios no era semejante, y si no era semejante podían eliminarlo. Y ahí es como se justifica toda la masacre que se ha hecho en Abya-Yala, en la época de la conquista. Pero eso, digamos, son antecedentes que vamos a ir colocando para ir analizando lo que después vamos a ver. En la colonia, cuando ya se impone la colonia como vida cotidiana en nuestros pueblos, se va a imponer algo que hasta nuestros días también va a ser vigente, la necesidad de tener justicia. La necesidad de justicia y el término de justicia es estrictamente colonial, y a partir de eso los pueblos van a empezar a pedir justicia. No porque la necesiten y no porque lo entiendan, sino porque se les impone esa necesidad de justicia. Y esta necesidad de justicia viene a partir de una culpabilidad, de hacerles sentir autoculpables, de ser pecadores, y ahí viene la correspondencia con la iglesia. Entonces, en la colonia se va a establecer eso que le llamamos la justicia, pero la justicia desde el punto de vista de la dominación. ¿Qué significa eso? La justicia para mí ha de ser lo que tú no haces en correspondencia a lo que dice la corona española, entonces yo establezco justicia, ¿no? Y más adelante, esa justicia se va a convertir en una necesidad tan grande como para que los pueblos empiecen a creer que la justicia es una necesidad, cuando en realidad ni la conocían.